Sean todos bienvenidos, bienvenidos en esta hermosa oportunidad que tenemos de hablar sobre la Biblia en este episodio del día de hoy, donde Dios nos regala una hermosa oportunidad, un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Quisiera solamente que me permitieran monitorear el sonido, ya que en este momento no tengo cómo hacerlo más que en vivo. Entonces, mientras usted está compartiendo esta transmisión, le pido de por favor que me permita monitorear el sonido. Mientras tanto, usted le da tap tap a la pantalla y comparte. Perfecto, ya nos hemos monitoreado y vemos que está muy bien, por lo menos en Facebook. En este momento, a la hora que estamos grabando esta transmisión, a la hora que estamos realizando más bien esta transmisión, nos encontramos en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, y un día como hoy nos reunimos todos de manera virtual para hablar Biblia. Así que te pido que por favor en la parte inferior de tu pantalla hagas las preguntas correspondientes al tema. De acuerdo a como lo hemos estado platicando en los últimos programas, un día como hoy, nos reunimos y vamos a estar hablando sobre el diezmo. ¿Es para Dios o para el hombre? ¿El Nuevo Testamento realmente habla del diezmo? ¿Hay ordenanzas en el Nuevo Testamento para efectos de diezmar? Todo esto es lo que estaremos platicando el día de hoy, por eso es muy importante que tú puedas compartir. Solo estamos en este momento saliendo en vivo por Facebook y por TikTok. Así que te invito a que posteriormente puedas ver este programa a través de YouTube. Para los que están en TikTok, recuerden que estamos a escasos días, si no mal recuerdo y memoria no me falla, el 19 de este mes. A pocos días para que TikTok desaparezca de Estados Unidos, a excepción de que suceda algo diferente, por lo que les invitamos a todos los hermanos de TikTok, a toda la comunidad cristiana, que emigren para YouTube. Es totalmente gratis conectarse en YouTube, es totalmente gratis el que le dé suscribirse y el que active la campana para que todos estemos conectados a través de YouTube. Para los que no me conocen, yo soy Juan Centeno, quien está al frente junto con mi esposa y mis hijos de Ministerios Barak, una iglesia cristocéntrica ubicados acá en la ciudad de Atlanta, específicamente en la ciudad de Beaufort. Beaufort es una ciudad que está dentro del área metropolitana de Atlanta. Así que démosle todo tap tap a la pantalla, déjenme monitorear. Quiero saber a los hermanos que están en TikTok si se escucha, si pueden confirmar, por favor, que se escucha bien, porque no tengo un retorno acá y quisiera saber si está bien el audio. Recuerden que puede ir haciendo sus preguntas, usted puede ir haciendo sus preguntas a través de los comentarios, tanto en Facebook como en TikTok. Recuerde, hoy vamos a estar hablando del diezmo, un tema muy cardíaco porque en muchas ocasiones se malinterpreta. Hoy en día, en pleno año 2025, las personas consideran y toman las escrituras conforme a como le conviene. Pero usted nos ha conocido y sabe que en estos espacios nosotros siempre le vamos a hablar cómo está escrito en la Biblia. Nuestro manual de vida es la Biblia. Y si de alguna manera, si nosotros tenemos que hablarle sobre cualquier tema, va a ser basado en Biblia. Va a ser basado en cómo nosotros lo hemos entendido y cómo está escrito en la Biblia. Gracias a todos, a los hermanos en Cristo de Radio Estéreo. Bendiciones para usted que están a través de TikTok. A nuestra hermana Jolis que está a través de TikTok hasta Bolivia. A todos se les invita a que se conecten a través de YouTube. En este momento estamos a través de Facebook y a través de TikTok, pero posteriormente les invitamos a que vayan a YouTube y se suscriban, debido a que hay bastantes motivos por los cuales y se cree que TikTok va a desaparecer de Estados Unidos. Nuestra hermana Ruth, bendiciones para ella, que está siempre pendiente. A las personas dice, vamos a ver, muy bien, están los hermanos de España, los hermanos que están en Francia, estoy leyendo comentarios. Hermana Alice, bendiciones para usted. A nuestra hermana María Estrada, hasta Long Island, allá en New York, bendiciones para ella, para sus hijos, que de hecho
corrijo, está en este momento de viaje allá por Centroamérica, específicamente por Honduras. A todos los que están conectados, por favor, dele tap tap a la pantalla, sobre todo los que están en TikTok. A los hermanos que están aquí, que ya están dejando sus comentarios a través de Facebook, por favor, comparta. Recuerde que somos una comunidad muy bíblica, si podemos mencionarlo. Somos una comunidad que nos encanta leer la Biblia y que todo lo que vamos a decir en este espacio a través de su programa La Biblia. Hoy estamos estrenando el episodio número 4 de esta segunda temporada que estrenamos en el año 2025. La Biblia, el diezmo, ¿es para Dios o para el hombre? En el Nuevo Testamento hay ordenanzas y enseñanzas para diezmar. Todo esto lo vamos a estar platicando en compañía del pastor Mario Mejía desde la ciudad de Choluteca, en la parte sur de Honduras. Honduras queda en el centro, valga el juego de palabras, del continente americano. Queda en Centroamérica. Saludos para todos los hondureños que nos escuchan y nos ven en las diferentes plataformas, los que son del norte, del sur, del este, del oeste, del occidente, del Paraíso, de Tela, de Ceiba, de Tegucigalpa, que es la capital de Honduras. Saludos a todos, que Dios me les continúe bendiciendo. También a los hermanos que están en Nicaragua, en Estelí, en Jinotega, en Chinandega, en León, en Managua. Los hermanos que están desde allá de Guatemala, allá en Escuintla, en Chela, como le dicen popularmente, en Ciudad de Guatemala. Saludos a los que están desde El Salvador. También un abrazo a la distancia a todos los salvadoreños. Y por qué no mencionar también a toda la comunidad cristiana que se conecta de acá de Estados Unidos. Sabemos que estamos orando por la comunidad de California, sobre todo los que viven en Los Ángeles, debido a los acontecimientos de incendios que hay por allá. Dice a Guatemala también, por supuesto, un abrazo a la distancia. A los hermanos que están en New York, New Jersey, Newark, Carolina del Sur, Carolina del Norte, DC, Washington, a los hermanos que están en Tennessee, Alabama, la Florida. Imagínense que la Florida es un pedacito que está rodeada por mar y ahí tenemos Naples, Tampa, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Miami como tal, North Miami. Un abrazo a la distancia. Sé que hay muchas personas que se conectan de la pequeña Habana allá en Miami. También tenemos a los hermanos de San Francisco, de Santa Clarita, Los Ángeles, etcétera, etcétera. Realmente estamos muy contentos que esta comunidad esté creciendo y que esté siempre al pendiente de los temas que aquí hablamos. ¿De qué vamos a hablar hoy, pastor? La Biblia, el diezmo, ¿es para Dios o para el hombre? En el Nuevo Testamento tiene ordenanzas para diezmar. Todas esas preguntas que son las que usted ha dejado en las diferentes transmisiones son las que hoy estaremos platicando junto con el pastor Mario Mejía, a quien estamos esperando que llegue. Y también invitarles a los hermanos de Costa Rica, de Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia. Ya está nuestra hermana Yoli en Bolivia y nos sentimos muy contentos de que la comunidad nos acompañe. También los hermanos que están en Texas. Imagínense, hay una gran comunidad en Texas, Dallas, Houston, San Antonio. En todo este hermoso territorio de Texas hay una comunidad, los que están en Kansas, en Arkansas, New México, en Oklahoma, imagínense. Están los hermanos que están en Kentucky. A todos sean bienvenidos en esta hermosa mañana que estamos transmitiendo por Facebook y por TikTok. En YouTube esta transmisión será repetida el día de hoy. Una vez que terminemos este tiempo, estaremos platicando allá por YouTube en diferido debido a que hubo un error técnico. Así que si tú tienes preguntas en relación al diezmo, este es el momento que te invito a que lo dejes en los comentarios. Y si este video lo estarás viendo en diferido, también nosotros siempre contestamos aunque haya sido en diferido. Dice, los que estamos en Hillward, no sé dónde queda hermana Isabel Orellana. Bendiciones a los hermanos que están en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Murcia, a donde quiera que se encuentre en cualquier parte de Europa. Sé que hay hermanos que se conectan incluso desde Francia, desde diferentes países, diferentes lugares de Europa, los hermanos que están en Asia. Hay una bonita comunidad, hay un país que siempre se me olvida el nombre, de los que viven y están allá en África. Hay un país de África, vamos a ver, mejor vamos a investigar aquí.
Vamos a investigar aquí, vamos a ver cuál es el país que siempre nos escriben porque ellos también hablan español. El país de África que habla español. Vamos a ver, el país de África que hablan español. No, a ver si me... Guinea Ecuatoriana, por fin me acordé. Siempre tenía la idea de que era Ecuador, pero se llama Guinea Ecuatoriana. Saludos para todos los hermanos de Guinea Ecuatoriana. Es el único país de África donde se habla, la lengua oficial es el español. ¿Sabía usted eso? Bueno, hasta allá un abrazo a la distancia a todos los hermanos que se encuentran y por supuesto a los hermanos que viven en el Ecuador, en el país Ecuador, en Sudamérica, bendiciones. A los hermanos que se encuentran en Brasil, también bendiciones. Es un gran momento para saludarles a cada uno de ustedes. Démosle a los hermanos que están aquí en TikTok, por favor acompáñenme a compartir. Recuerde que esta plataforma funciona diferente a las demás. Por favor. Indiana, Isabel, saludos a los hermanos que están en Indiana, siempre pendientes de todo lo que desarrollamos aquí. Los hermanos que están en Facebook, por favor, comparta. La comunidad en Facebook realmente no es tan alta en número de personas que nos acompañan, apenas somos 269, pero si usted somos 269 conectados y compartiendo todos, le aseguro que vamos a ir creciendo. Es muy importante, hermanos, que compartamos. A Carmen Paz, bendiciones para ella, hasta la ciudad de Cholteca, en Honduras, junto con toda su familia. Dice cómo aparece en Facebook, en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, aparecemos como Juan B. Centeno. En todos aparecemos como Juan B. Centeno. Vamos a ver para los que están aquí vamos a ver, no las tenemos las redes sociales aquí. Juan B. Centeno en todas las redes sociales. Juan B. Centeno. Normal, bueno, aquí están, mire. Vamos a ver, vamos para los que estamos saliendo en Facebook, nos puede acompañar en Instagram como Juan B. Centeno. También, obviamente, nos puede acompañar a través de TikTok como Juan B. Centeno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a ir al buscador donde aparece la famosa lupita y le vamos a dar aquí. Ya veo al pastor Mario ahí en vivo mientras vamos a ver aquí. Le va a dar Juan B. Centeno. Vamos a ver, Juan B. Centeno. Juan B. Centeno en TikTok, Juan B. Centeno en YouTube y Juan B. Centeno en Facebook. En este momento, a la hora que estamos conversando, ya tengo en pantalla, permítame cambiar esto. Vamos a, por la posición que está el pastor Mario, vamos a hacerlo al revés. Vamos a ponerlo él acá y ahí está. Pastor Mario Mejía, bienvenido a esta transmisión el día de hoy. Gracias, gracias. Dios los bendiga. Aquí estamos nuevamente. Aleluya. Agradecidos con Dios por este nuevo día. Amén. Y contentos por estar acá nuevamente. Gloria al Señor. Estamos en una muy buena posición. Mire, pareciera que estuviéramos enfrente. uno del otro. Sí. Bienvenido. Anda, como decimos en Honduras, a las carreras. Sí, la verdad que sí. Y un poco agripado también. Los cambios de clima están bastante Sí. extremos. Le damos la bienvenida también a toda la comunidad que nos acompaña a través de TikTok y Facebook. El día de hoy, pastor, solo estaremos por Facebook y por TikTok y este programa será transmitido en diferido a través de YouTube en las próximas horas de este día. Así que vamos a estar platicando. Pastor, el tema que hemos estado consensuando es, en este podcast, la Biblia, es el diezmo. ¿Es para Dios o para el hombre? ¿El Nuevo Testamento tiene ordenanzas para diezmar? Son algunas de las preguntas e inquietudes que están ahí en el tintero. Hemos recogido muchas preguntas en relación a varios temas y este es uno de los temas de gran auge hoy en día porque las personas solemos acomodarnos de acuerdo a nuestra conveniencia. Seguro, yo creo que todos tenemos nuestra manera de ver las cosas, todos tenemos nuestra manera de interpretarlo, pero creo que necesitamos ir entendiendo algunas cositas de qué se trata, Amén.
Uno de los grandes problemas del diezmo es que siempre se ha dicho que los diezmos son para el pastor. Yo creo que los diezmos no son para el pastor, los diezmos son para la casa del Señor. Por eso es que nosotros vemos que se dan tantas cosas en cuanto al dinero, porque de pronto, voy a ver si no me meto al lío con lo que voy a decir. Amén. No, no, De, tranquilo. de, De de todas pronto, maneras, aquí estamos para aprender todos. sí, mire, cada quien, le repito, cada quien tiene su manera de ver los diezmos y hay algunos ministros que dicen el diezmo es para el pastor. Entonces, ¿qué pasa? El diezmo es para el pastor y las ofrendas para la casa del Señor, porque se da una ofrenda para el templo. Entonces, al final nosotros ahí vamos a ver, entramos en dos detalles muy importantes que lo vamos a ver quizás en otros programas. Diezmo, ofrenda y limosna. Son tres cosas totalmente sí, diferentes. sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? De pronto vemos a un ministro que tiene para comprarse un buen carro, que tiene para hacer muchas cosas, pero que tiene muy poco para hacer en la congregación. Para hacer en la congregación, para todo piden, para todo andan haciendo actividades, para todo andan haciendo eventos para recaudar fondos. ¿Por qué? Porque no les ajustan la ofrenda. Yo digo que lo que lo han aprendido un poco mal. Ok. Creo que les falta entender un poco acerca de la mayordomía de las cosas del Señor, porque diezmos y Sí. ofrendas deberían de ir a un solo lugar. No es que los diezmos son del pastor, todo es para la casa del Señor. Lo único que el ministro, si la Biblia dice, el que trabaje en el Evangelio, que viva del Evangelio, pero Amén. de una manera razonada. Por eso es que hay gente que se ha convertido en inmensamente rica, porque, hermano, del dinero se ha vuelto como el asunto principal en las congregaciones, como que nos olvidamos de todo lo demás. Y yo creo que no es así. Yo personalmente creo que no es así. Aunque la Biblia dice que hoy los tiempos los recibimos hombres mortales, ¿verdad? Y aquellos de quien se dice, nosotros damos testimonio del Señor. Claro que sí, lo recibimos, pero no dice la Biblia que sean de nosotros. Los diezmos son para la casa del Señor. Lo que hay que hacer, lo que hay que aprender es a ser un buen administrador. Son dos Bueno, cosas usted, bien. Sí. usted que nos conoce, ¿cómo hacemos nosotros? Yo, Amén. yo le digo a muchos, yo ando un carro ahí que anda con el empaque de la curatamala, que anda botando aceite. Yo me podría comprar un carro nuevo si los diezmos fueran para mí. Sí. Yo le aseguro que facilito me puedo comprar un carro nuevo. Pero yo no, por lo menos no tengo esa visión, por lo menos no tengo esa doctrina. Usted viene y no es que no quiero llenarme la boca, no quiero ser como Nabucodonosor, va a llenarme la bocota de lo que voy a decir, pero usted llega para ver que la tenemos bien arregladita, la tenemos bien bonita, compramos aires acondicionados nuevos y yo no ando pidiendo ni haciendo actividades, diezmos y ofrendas. Amén. Lo que hay que Ahí, aprender es sí. una buena mayordomía. Amén. ¿Cuál es el origen histórico del diezmo de acuerdo a la Biblia? Porque quisiéramos que platicáramos un poco, sé que ya lo he enseñado, pero esto a manera de pregunta, creo que aprendemos un poco más el día de hoy. ¿Cuál es el origen histórico del diezmo, Pastor Mario, de acuerdo Sí, a hombre, es que lo que corresponde para nosotros como gentiles y lo que corresponde para la nación hebrea como tal? Es que, es que mire, cuando nosotros vamos acerca de la ley, los judíos en sí, el pueblo de Israel terrenal, Sí, por eso es que la Biblia nos separa el pueblo de Israel terrenal, que prácticamente quedó convertido en Jacob con ese endurecimiento parcial. Pero la Biblia también habla del Israel espiritual, que es la iglesia, amén. que es lo que formamos la iglesia. Usted se va a dar cuenta que el Israel natural, que es el Israel terrenal, ellos están esperando al Mesías. Nosotros ya sabemos que el Mesías vino y murió por nosotros. Ellos lo están esperando. Nosotros estamos esperando que venga por la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Ellos todavía están bajo la ley. Ellos no están bajo la gracia. Amén. Porque para ellos no están viviendo el tiempo del Espíritu, están viviendo el tiempo de la ley. Por eso ellos siguen celebrando las fiestas, por eso ellos siguen haciendo tantas ceremonias que son propias de la ley, pero nosotros estamos en el tiempo de la gracia.
Ya nosotros no sacrificamos un cordero para comer la Pascua. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas y ahí en Corintios que nuestro cordero pascual, que es Cristo Jesús, ya fue ofrecido. Amén. Entonces, ¿por qué no comemos el pan sin levadura en la fiesta del pan sin levadura? Porque nuestro pan sin levadura es Cristo Jesús. Y Amén. de ese pan hacemos memoria. Nosotros hagan memoria cuando vamos a sentarnos a la mesa del Señor, que no es un ritual, sino que es un recordatorio de lo que Cristo Jesús vino a hacer acá por nosotros. Entonces, partiendo de todo eso, necesitamos entender que el diezmo ni tan siquiera nace con el pueblo de Israel. El pueblo no nace, no es de la ley tampoco, así como muchos quieren hacerlo Amén. creer. Y mire, uno en esto va entendiendo algunos principios que el Señor dejó para entender la Escritura. Por ejemplo, usted revisa Isaías 46, verso 10. El Señor dice que Él es Jehová, que no hay otro fuera de Él. Dice, yo muestro el fin desde el principio. Entonces, cuando nosotros entendemos que Él muestra el fin desde el principio, tenemos que aprender muy bien las cosas del principio para entender cómo van a ser las cosas en el final de los tiempos. Mire, Amén. cuando el Señor llama a Abraham, usted se va a dar cuenta que Israel no había nacido todavía, Jacob no había nacido todavía. Amén. Pero tenemos al que recibió la promesa, y el que recibió la promesa es un gentil. Entonces entendamos esto, el diezmo nace con los gentiles. El diezmo nace con los gentiles. No Y nace está con los... terminando con los gentiles, porque nosotros somos los gentiles y No somos el nace, Israel de Dios, no pero nace con somos la los gentiles. no nace con la nación hebrea. No nace con los judíos. Usted se va a dar cuenta que ahí está hablando de Abraham la Biblia. Amén. Allá en Génesis capítulo 14, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14, ¿qué verso es, pastor? 14:20. Ok. Ahí estamos para la comunidad que ha hecho las preguntas que siempre están por ahí. Estamos con la Biblia leyendo Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cabe Sí, y señalar hay que, otra. sí, Sí, dígame. cabe señalar que es Abraham sin H. Sí, es Abraham, todavía ni le había cambiado nombre el Señor. Y no solo eso, no solo eso. Mire los detalles, qué interesante. ¿Por qué? Porque ahí está hablando del diezmo de Abraham. Y qué Amén. bonito, porque con quien tuvo su encuentro fue Melquisedec, y el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Y quien Amén. tiene ese sacerdocio eterno es Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Dios es uno. Eso necesitamos entenderlo, la Trinidad de Dios. Entonces, mire qué tremendo. En Génesis capítulo 14, verso 18, Amén. si lo leemos, Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. sacó pan y vino, ¿y qué más hizo? Y le bendijo diciendo, sea Abraham, Ah, dice, sacó pan y vino y le y le bendijo. bendijo. Entonces, mira, sacó pan y vino. Allá cuando aparece nuestro Señor Jesús, Él vino a dejarnos el pan y vino a dejarnos el vino. El vino. El pan que representa su cuerpo, el vino que representa su sangre. Y dice, y lo bendijo. Nuestro Señor Jesús en la cruz llevó toda maldición. Gálatas capítulo 3, verso 13. Entonces, si el Señor Jesús llevó toda maldición, entonces quiere decir que únicamente nos dejó las bendiciones. Entonces ya se dio cuenta que cambian los tiempos, que cambia muchas cosas, pero no cambia la aplicación. El Señor nos mostró el fin desde el principio. Entonces ahora tenemos un sacerdocio de pan, vino y bendición, no de maldición. Yo por eso no concibo cómo alguien puede seguir maldiciendo por un diezmo si todas las maldiciones ya las llevó Cristo Jesús en la cruz. Por eso es que
En Hebreos capítulo 7 usted va a leer que dice que nuestro Señor Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio de pan, vino y bendición. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen cosas bien terribles, ¿verdad? Por ejemplo, Ay, eso nos lleva a que entonces el diezmo no solamente es una práctica exclusiva del Antiguo Testamento. no, claro, es que esa es otra cosa. Ahora han aparecido un montón de maestros ahí diciendo que el diezmo solo aparece en la ley. El diezmo no solo aparece en el tiempo de la ley. Es más, una cita que no se me olvida, Mateo capítulo 23, verso 23. Vamos a Nuestro leer. Señor Jesús está hablando con los fariseos y Él les dijo, ustedes diezman, como quien dice, ustedes diezman de todo. Para diezmar, ustedes son buenos. Entonces vamos a ir por partes. Entonces, Mateo 23, Veintitrés. verso 23. Entonces aquí contestamos la pregunta del millón que está apareciendo en pantalla, donde las personas, en su mayoría, los que son de esta corriente de pensamiento, mencionan que el diezmo no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. Y estamos leyendo Mateo 23, 23, donde Jesús dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces era necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto. Amén. Entonces lo que le está diciendo era necesario diezmar, pero ahora no se olviden de esas tres cositas, ¿verdad? De esas tres cositas, la justicia, de la misericordia y de la fe. Y Entonces, cuando hablamos ya de la justicia, de la misericordia y la fe, estamos hablando de que se le quita la maldición, se le quita lo coercitivo y se le quita la obligatoriedad. Y ahora viene el tiempo de la guianza del Espíritu Santo. Entonces esas son las cosas que entiende. Entonces el diezmo ya no es para maldición, pero sí es un principio de bendición, porque el Señor, allí cuando nosotros vemos Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Nadie puede pretender tener una verdad bíblica con un verso. Por eso es que nuestro Señor Jesús en Lucas 24:44, él decía, ¿acaso no habéis leído lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas? Uno tiene que aprender a sumar de escritura lo que dice toda la Biblia para tener una buena doctrina, no de un verso como algunos la pretenden tener. Entonces vea usted que las maldiciones lógicamente las quitó nuestro Señor Jesús, pero las bendiciones no. Aprobadme en esto, Malaquías te trae todos los diezmos al alfolí y yo reprenderé por vosotros al devorador. Entonces el diezmo es un arma, así como dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces el diezmo se convierte en un arma para reprender devoradores. ¿Y esa arma puede ser voluntaria o realmente está obligada la comunidad cristiana a hacerla? El diezmo. No, voluntario. Ahora no hay nada voluntario. Mire, si cuando nosotros vemos el lenguaje del perito arquitecto del apóstol Pablo, cuando era Saulo, todo era obligatorio. Saulo es lo que nos muestra, porque Saulo lo que nos muestra es el antes de las epístolas y el después. Tenemos un hombre que respiraba ira, todo era obligatorio, que todo era ley. Pero después vemos a un apóstol Pablo, que es la otra cara de la moneda, que os ruego, hijitos, por la misericordia de Dios, os ruego, hijitos, todo era el evangelio de la rogativa. ¿Por qué? Porque el evangelio de las rogativas es que ya no es impositivo, sino que es bajo la guianza del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y Lo qué que, opina? lo que, lo Dígame. que quería, lo que quería explicarle de Abraham es, antes de que se me olvide, es que hay muchos que hasta están enseñando ahí en las redes acerca de la historia. Y la historia no es mala, pero recuerden que nosotros necesitamos entender la Biblia y necesitamos interpretar la Biblia. Por ejemplo, yo escuchaba a un hombre que allá en Estados Unidos es famoso y tiene sus videos y gran maestro y enseña acerca del diezmo. Yo no tengo nada personal en contra de él, pero creo que hay algunos detalles para interpretar la Biblia que debería de procurar conocerlo. Por ejemplo, él dice que allá en la antigua Mesopotamia toda la gente está obligada a dar una décima parte y que Abraham aprendió de allá, de las costumbres de Mesopotamia.
que es prácticamente Babilonia, pero yo creo que está un poco equivocado. ¿Por qué? Porque Abraham no aprendió de la tierra. Amén. A Moisés la instrucción que le dieron es todo lo que vas a hacer es de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, mire, todo lo que hicieron los personajes importantes en la Biblia es de acuerdo a lo que Dios les mostró. ¿Qué le quiero aclarar? Que, que Abraham, perdón, no aprendió de los mesopotamios. Abraham lo aprendió de Dios. ¿Por qué le digo que lo aprendió de Dios? Porque en Génesis capítulo 26, verso 5, Génesis, capítulo 26, verso 5. vamos a ver, Génesis 26, verso 5. Dice la Biblia, le ayudo a leer textualmente lo que dice. Vamos a ver, permítame que se me desconfiguró esto. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ajá, entonces, entonces Abraham solo oyó, vea usted, sí, ¿qué guardó Abraham? por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ah, ya, ya. Entonces, mire qué bonito. A Abraham la ley no se la dieron por escrito. Si alguien tiene un diccionario y busca esa palabra ley, se va a dar que esa palabra ley es Torah. Amén. Es Vamos a Torah. buscarlo. Amén. Así es Torah. Solo quiero buscar el diccionario por aquí a ver si lo encuentro. Mientras tanto, entonces, Abraham escuchó de la propia voz del Señor la Torah. Eso es lo que nos está enseñando el día de hoy, Pastor Mario. Sí, sí. Amén. Pero mire qué bonito. Ahí está hablando de Isaac, ahí está hablando de Isaac, la Biblia. Yo le estoy hablando de Isaac, ahí de lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque hubo Amén. un hambre en la tierra. Isaac estaba tomando sus medidas. No, hombre, mira, quédate aquí. Voy a parafrasear la enseñanza. Amén. Entonces el Señor le dijo, no, hombre, no descendas allá, quédate aquí, aquí te voy a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque tu papá oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire, hermano, ¿qué necesitamos entender nosotros? Que la Torá a Abraham no se la dieron por escrita. Él oía la Amén. voz de Dios. Él hacía porque oía la voz de Dios. Al pueblo de Israel en el desierto es que se la dan por escrito, pero Abraham ya la había escuchado. Amén. Estoy. Dice, oyó Abraham mi voz Amén. y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y la palabra leyes ahí es Torah. Entonces a Moisés ya le habían, que tengo a Moisés en la cabeza, a Abraham ya le había, él oía la voz del Señor y el Señor de lo que le hablaba era de la Torah. Amén. Entonces, para colocarle el soporte bíblico de lo que estamos platicando, Génesis capítulo 26, verso 5, ¿cierto? Y esa Sí, palabra leyes en el diccionario Strong, ahorita lo está viendo en pantalla, ahí está, Torah. es Torah. Claro, entonces mira qué bonito. Abraham no aprendió de los mesopotamios, no aprendió de los babilónicos, no aprendió de nadie, no. A él le enseñó el Señor. A él le enseñó el Señor. Él oía. Léalo ahí detenidamente, usted busque su Biblia. Por cuanto oyó Abraham mi voz, dice el Señor. O sea que el Señor le hablaba a él. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el diezmo hoy en día está relacionado con la justicia social o con la economía, Pastor Mario, hoy en día. O está relacionado, de acuerdo a como lo estamos viendo, debería estar relacionado con la Biblia. Pero ¿en qué momento se volvió o en qué momento la humanidad lo relacionó con la parte social y la economía de la iglesia? Es que mire,
es que mire, cuando empezamos o cuando empiezan a salir una serie de maestros, es que empiezan a desorientar al pueblo. Yo digo, hoy hay muchos maestros que ni tan siquiera han terminado de leer la Biblia y están enseñando cosas bien, bien tremendas, ¿verdad? Y lo que están trayendo es confusión. Yo digo, todo eso es normal, porque en el final de los tiempos va a haber un mover de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos pastores, de los falsos profetas. Entonces, esto es normal que se esté dando ese tipo de engaño. ¿Por qué? Porque la gran apostasía se tiene que dar dentro de la iglesia. Miren, la mayor decepción del evangelio se va a dar por cosas que se van a dar dentro de la iglesia, no en el mundo. La gran apostasía tiene que venir de dentro. Entonces, ¿qué pasa? Al estar enseñando con ese espíritu de error y estar enseñando esas cosas, lo que estamos haciendo es poniendo al pueblo en contra de lo que dice la escritura. Y si lo ponemos en contra de lo que dice la escritura, nos estamos volviendo apóstatas, porque eso es darle la espalda a lo que la Biblia establece, darle la espalda a la palabra del Señor. Pero uno que ahí va aprendiendo, usted que está aquí con nosotros, solo tenga cuidado con eso, ya se dio cuenta de que Abraham oyó a Moisés, es que se la dieron por escrito, pero ya Abraham todo lo hizo bajo la guianza del Señor. Entonces, ¿de quién aprendió? Del Señor, del cielo. ¿Cuál sería el consejo que le podríamos dar el día de hoy a la comunidad que se siente en conflictos, tanto por este tipo de corrientes de pensamientos y cuando identifica que realmente está en una iglesia que lo maldicen por el diezmo, que lo obligan a diezmar o que lo están haciendo sin conocimiento? Bueno, yo creo que la Biblia dice que a algunos no les ha amanecido. Amén. Entonces creo que cuando a uno le va amaneciendo es cuando uno va entendiendo cómo se deben hacer las cosas. Mire, un diezmo no se trae por miedo, un diezmo no se trae porque viene maldición, no, un diezmo se trae porque hemos entendido de qué se trata. Obediencia a su palabra. Hermano, es como una llave de bendición, es un arma en el mundo espiritual para bendición, para protección. Entonces, eso es lo que necesita entender uno. Pero yo digo, mientras no se le ha revelado, no, hermano, no debería de ser así. Así como algunos que dicen, hablando de lo social, no, yo mi diezmo lo que hago es que lo agarro y se lo doy a los pobres. No, y creo que también es un mal concepto porque no es así. Eso No nos es lleva a así. la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo, la ofrenda y la limosna? Es que, mire, cuando nosotros hablamos de ofrenda, estamos hablando de algo que nosotros traemos por agradecimiento al Señor. Bien, El diezmo lo traemos por obediencia, por porque la obediencia. Biblia dice, traigan los diezmos, que el Señor quitó la maldición, pero dejó la bendición, pero traigan los diezmos. Entonces ya vemos nosotros, el diezmo es por obligación, por obediencia, no Sí, obligación, por obediencia, por cumplimiento a la palabra del Señor. La ofrenda es por agradecimiento y la limosna es lo que se le da a los pobres. entonces, Entonces, sí, cuando nosotros hablamos de una limosna, tampoco estamos hablando de lo que nos enseñaron allá en la otra iglesia de las campanas y de las estatuas, ¿verdad? sí. Tampoco una limosna es darle 50 centavos a alguien, no. La limosna es para suplir una necesidad. ¿Cómo, cuándo se considera una limosna? Mire, lo que uno le da al hermano no se considera una ofrenda, eso es una limosna. ¿Por qué? Porque es para ayudar a un necesitado. Pero ¿cómo es una limosna en sí? Le repito, no es un lempira, no es un dólar, sino que uno se da cuenta que un hermano tiene una necesidad y uno la suple. Ay, hermano, no he pagado la energía. Usted le suple esa necesidad. Esa es una limosna. No lo que nos enseñaron, un par de pesos ahí, no, no. Entonces ya se dio cuenta que hay detallitos que uno necesita entender. ¿Y la ofrenda se presenta solo ante Dios? Lo que se le ayuda o se le da a algún hermano es, entonces es limosna y lo que se da voluntariamente es la ofrenda. Ofrenda ante Sí, Dios, ante el hermano limosna. es que lo que se da al Señor, que lo que se da al Señor voluntariamente son las limosnas, las ofrendas, tanto lío. Lo que se Sí. da voluntariamente al Señor son las ofrendas. Es eso, la ofrenda es por el agradecimiento. Y que ahí Pero, encontramos el pero otro día, usted nos enseñaba y ahí encontramos el otro día que usted
nos enseñaba, recuerdo hace muchos años, no sé si todavía lo tenga por ahí en sus apuntes, que nos enseñaba que el diezmo es, tal y como lo ha dicho ahora, por obediencia, ¿ok? A La la ofrenda palabra, ¿sí? a la palabra, a la Biblia, y el diezmo por agradecimiento. Pero usted lo ha No, la expresado, ofrenda. perdón, la ofrenda, diezmo por obediencia, ofrenda por agradecimiento, pero cuando usted nos ponía el ejemplo, nos mencionaba que ahí es donde la ofrenda normalmente es mayor que el diezmo, porque el diezmo, bueno, es el 10% de las posesiones o de los ingresos. Pero la ofrenda, usted nos mencionaba, no sé si usted lo recuerda, si, para que lo pudiéramos entrelazar una cosa con la otra, porque la ofrenda al final viene siendo voluntaria, pero ah, es la disponibilidad de nosotros en el corazón. Y que normalmente hoy en día lo que hacemos es, vaya, de $100, $10 y $2 de ofrenda, un ejemplo. Cuando usted nos ponía el ejemplo bíblico que normalmente la ofrenda, por lo menos la que sale en la Biblia, siempre es mayor en cuanto a cantidad que al diezmo. Sí, mire, la ofrenda es cuando alguien está agradecido con el Señor, pero ¿sabe qué es lo que necesita uno? Amén. Uno necesita haber recibido el rema de Dios, no hacerlo solo por emoción, porque si lo hace por emoción se puede frustrar. Por ejemplo, hay gente que necesita entrar a la dimensión del reino, por ejemplo. Y no estoy hablando que a la dimensión del reino se entra con dinero. No estoy hablando que a la dimensión del reino se entra con dinero, no. Estoy hablando de que a veces hay cosas que no las hace, hay cosas que no las hace porque uno saca muchas cuentas, Sí. pero nosotros sí sabemos en el corazón que Dios es el proveedor. Pero Amén. usted se va a dar cuenta que muchas veces nosotros nos aferramos al dinero porque esa es la manera más próxima que tenemos de solventar algunas cosas. Mire, le voy a contar, yo hace poco, a mí me ha servido todo, bueno, todo sirve lo que uno vive, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Yo tengo unos hermanos que nos llevamos muy bien, hermanos de padre y madre en carne. Sí. Y mis hermanos son una familia son familias muy bendecidas. Entonces, cuando yo me enfermé, ya mi hermano, el más pequeño, me recuerdo yo, lo voy a decir aquí, me depositó una cantidad de 6 cifras. Y yo facilito me hice una buena cantidad para los tratamientos, para todo lo que me iba a hacer con lo que a mí me sucedió de la enfermedad. Entonces yo hablaba con mi esposa y le decía, mira, ya tengo todo garantizado para el tratamiento, tengo todo seguro, no tengo de qué preocuparme. Y mire, increíblemente, esos 2 meses que siguieron al trato que tuve yo con la enfermedad, ofrendas para abajo, diezmos para abajo. ¿Y sabe de dónde tuve que pagar alquiler y la mayoría de las cosas? Del dinero que me habían mandado mis hermanos, ¿verdad? ¿Y qué me habló el Señor a mi corazón? Que yo no dependía de lo que me habían dado mis hermanos, que yo seguía dependiendo de Él. Al final, aquí estoy sano, no necesité medicamentos, no necesité muchas cosas, pero tuve que vivirlo para darme cuenta que yo no dependía del dinero que tenía en la cuenta, sino que yo siempre seguía dependiendo de Dios. Y es el que, Amén. es el que, es el que me tiene acá. Entonces, pero entrar a esa dimensión del reino, ¿sabe qué? Cuando uno no lo hace por intercambio, o cuando decimos nosotros, cuando lo hacemos yo te doy, pero voy a esperar que tú me des. No, cuando nosotros lo hacemos de todo corazón, porque sabemos para quién lo hacemos, ahí es donde funcionan las cosas en el mundo espiritual. Porque a veces hemos querido enseñar de la ofrenda como trueque, y ahí tenemos la culpa muchos ministros. Hemos querido enseñar del diezmo como trueque. Como Si Jacob. usted trae el diezmo, el Señor le va a dar tal cosa. Si usted trae una ofrenda abundante, el Señor le va a dar tal cosa. Imagínense que hasta ahí sí, digo yo, malinterpretamos algunos versos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que siembra abundantemente, abundantemente, va a cosechar. Pero el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Pero la sorpresa que uno se lleva es que esa palabra, sembrar abundantemente, es una palabra que en el griego se escribe epieulogía. Amén. Epieulogía.
Entonces, cuando hablamos de sembrar abundantemente, es sembrar, pero con un gran agradecimiento por lo que Dios ha hecho en uno. Y no está hablando de cantidad la Biblia. Está hablando que la siembra que uno hace es con un gran agradecimiento, un agradecimiento que está por sobre todo. Entonces, ahí es cuando uno está con ese corazón agradecido, es que empiezan las cosas a funcionar. Pero nosotros le enseñamos, digo nosotros porque soy ministro, pero ahí hay algunos ministros que le enseñan a la gente, usted si solo trae, solo tiene ahorita el dinero para su medicamento, tráigalo, ya va a ver cómo el Señor le va a multiplicar. No, le estamos enseñando a la gente que la ofrenda es un trueque. Y, y eso no es así. Amén. Quiero leer esta pregunta porque es muy importante. Abril, a través de TikTok, nos dice, buenos días, pastores. ¿El diezmo solo se lleva a la iglesia? Sí, es que el diezmo, recuérdense que el diezmo originalmente era para la casa sacerdotal, porque el sacerdote no tenía heredad. Entonces ahí es donde uno, donde uno va comprendiendo, y voy a volver a Hebreos, al libro de Hebreos. Ok, nos dicta la cita para colocarla por ahí. Sí, A los hermanos que están a través de Facebook y TikTok, puede hacer sus preguntas, por favor. Puede formular sus preguntas. Por favor, comparta. Es muy importante para nosotros que usted pueda compartir. sí, entonces Dice, y tenía, vamos a ver, voy a leer unas preguntas mientras el pastor nos pone ahí su comentario. Dice, vamos a ver, no se logra leer muy bien, hermano Juan Carlos, y tenía miedo de su hermano para que Dios lo protegiera. Ok, tal vez el hermano Juan Carlos y si puede colocar todo el contexto del comentario que nos estaba haciendo a través de TikTok para poder leerlo. Vamos a ver. Tenemos aquí a Leticia Osornio. Bendiciones para ella. En el libro de Hebreos, ¿cuál es el capítulo, pastor? en el capítulo 7, verso 7. Vamos a ver, Hebreos 7:7. Vamos a ver. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por el mayor. Mire lo que vamos a hablar del diezmo. ¿Quién es el menor en una congregación? La oveja. ¿Quién es el mayor? El ministro. Amén. El menor es bendecido por el mayor. Entonces en el verso 8, Amén. Y ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, el hombre mortal, pero mire, el hombre mortal que se encarga el hermano mayor que se encarga de bendecir al hermano menor. amén, Allá va, reciben los diezmos hombres mortales. amén. Uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, si me permite leer el siguiente verso, dice, por decirlo así, Abraham pagó el diezmo también, dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Claro que sí. Amén. Entonces mire cómo nosotros vamos entendiendo acerca del diezmo, pues, porque dice sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, claro, si nosotros lo vemos a nivel de Cristo, el Señor es el hermano mayor, nosotros somos los hermanos menores. Pero si nosotros vemos a nivel de hombres mortales que dice la Biblia, los menores son los hermanos y el mayor es el que dirige, el ministro que dirige la congregación, el que Dios levantó. Entonces, él es el que recibe los diezmos de acuerdo a lo que dice la escritura. Entonces, entonces hay tantos ejemplos en la Biblia, porque en Colosenses dice que nosotros estamos viviendo el tiempo de la sombra, ¿verdad? Entonces quiere decir que las figuras a nosotros nos enseñan mucho. Imagínese usted que el que merecía la bendición era
Esaú, vaya, para que lo entendamos así, el que merecía la bendición o el que tenía derecho a la bendición era Esaú. Amén. Pero, pero ya se dio cuenta que le pusieron, le pusieron los vestidos del hermano mayor. Sí. Y cuando el padre lo olió, que dijo, ah, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, y lo empezó a bendecir. Entonces, mire, el hermano menor no tenía derecho a la bendición, pero lo bendijeron por el hermano mayor. Entonces, lo mismo es en lo espiritual. Nosotros lo que necesitamos entender son esas figuras, ¿verdad? Amén. Pero como le digo, hermano, no así como se pretende hacerlo en este tiempo. Pastor, y entonces no es posible cumplir el concepto del diezmo mediante actos de caridad, ayuda indirecta a los necesitados, que mire que yo mi diezmo se lo doy al pobre porque él sí lo necesita. No, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. La Biblia dice, ahí en Hebreos 7, por eso lo leímos, reciben los diezmos hombres mortales. Entonces ya si usted va y las ofrendas es el agradecimiento para el Señor. La limosna es cuando tú tienes en su corazón ayudar al pobre. Son tres cosas totalmente diferentes en el reino. Son tres cosas totalmente diferentes. Pastor, y qué papel juega en la fe el diezmo? Lo que le explicaba, dependiendo a lo que nosotros hemos aprendido, al diezmo nosotros lo podemos convertir en un arma en el mundo espiritual. Lo que tenemos que agregarle es fe. Cuando la gente tiene un devorador, por ejemplo, Señor, tu palabra dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, y que tú con el diezmo reprendes al devorador. Y uno sabe cuando tiene devoradores, cuando las cosas se le arruinan sin sentido, cuando el dinero usted ni sabe en qué lo gasta, y uno sabe que se cae como en bolsa rota su economía. Uno Dice, sabe que tiene un devorador. dice Juan Carlos, entonces es obligatorio, según lo que explica. No, no es obligatorio, no es obligatorio, solo es obediencia. Nada más que usted lo hace cuando se le ha vuelto rema. Si no, mire, si usted no diezma, no hay maldición. Pero si usted no diezma, tampoco va a tener las bendiciones que habla la Biblia en cuanto al diezmo. En lo personal, yo, y bueno, y lo he visto en usted también, por el tema de que recién nos comenta, de Dios lo sacó del quirófano, ya con la bata esa tan fea, esa bata que le ponen al revés a uno, Sí, hombre. pudimos verlo cómo Dios lo pudo sacar de ese devorador de la salud. Entonces, nos conviene a nosotros. En lo personal, por muchos años yo he visto cómo cíclicamente vuelven cosas y cuando el diezmo está activo, porque puede ser, si lo puedo llamar así, el Señor reprende a esos devoradores de la salud, de la economía, del matrimonio, de la paz. Como usted lo mencionaba, hay cosas que se levantan y uno dice, pero Dios, ¿y esto por qué? Si esto ya no era que estaba vencido, ¿no? Sí, sí. Entonces, al hermano Juan Carlos, ¿es obligatorio? No, pero debería ser para nosotros lo que ya le entendimos. Dice Marifer, pastor, ¿me puede explicar Malaquías 3:10? Malaquías 3:10. Ok, vamos. Malaquías 3:10, eso es de lo que estamos hablando, pero ahí sí estamos hablando del diezmo el diezmo de la ley. Sí, es que mucha gente, Ahí sí. es que el problema, Pastor Mario, es que el día de hoy, al día de hoy que estamos teniendo esta conversación, muchas personas están trayendo nuevamente el Antiguo Testamento. Entonces, la comunidad se nos está perdiendo precisamente por eso, ¿no? Por eso a nuestra hermana Marifer le invitamos que más luego se conecte a YouTube para que vea todo el programa de inicio, porque el pastor Mario nos lo ha explicado muy bien para dejar un buen cimiento, porque eso es lo que está pasando. Lo que estamos viendo ahorita en la Biblia, aquí abajo, que dice, traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa porción como tal es aplicable para el día de hoy, Pastor Mario. Claro, mire, cuando nosotros hablamos del diezmo de Malaquías, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3 verso 9, leamos desde el verso 9, Amén. dice, malditos sois con maldición porque vosotros la nación entera me habéis robado. Amén. Va.
leamos desde el verso 8. Ponga hasta el verso 8 ahí. Vamos a leer desde el verso 8. Mire lo que Vamos, dice la Biblia. ahí está el verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Amén. Verso 9. Maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y después en el verso 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruiré el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Amén. vamos. Mire, hay gente que dice que no deberíamos de usar el Nuevo Testamento. No, hay cosas que uno necesita entender. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, dice que todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para nosotros. Todo lo que aconteció. Entonces, claro, eso aconteció, ahí está escrito en la ley, es un ejemplo para nosotros, es una enseñanza para nosotros. El detalle es que nosotros aprendemos a sumar la palabra, y la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, verso 13, que maldito es aquel que es colgado en un madero. Entonces Cristo Jesús en la cruz llevó las maldiciones. Entonces, claro, ustedes son malditos porque me han robado. ¿En qué te hemos robado? Me han robado ahí en el diablo. Entonces Cristo Jesús llevó la maldición. Pero el Señor dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y mire qué bonito, probadme ahora en esto, dice Jehová. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Entonces el diezmo, lo que quiero yo que entendamos es que se nos convierte en un arma en el mundo espiritual para poder abrir las ventanas de los cielos. Amén. Para que el Señor derrame bendición, para que el Señor reprenda devorador, para que no nos sea destruido el fruto de la tierra, para que nuestra vida en el campo no sea estéril y para que todas las naciones digan bienaventurado. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces es un principio de bendición, porque ya se le quitan las maldiciones. Amén. Amén. Yo quiero dejar este tema ahí medio pendiente mientras contestamos preguntas. Hay dos preguntas muy, muy puntuales. ¿A dónde van los diezmos? Ya usted lo dijo de inicio, pero si es lo que enseñaba yo al principio. Mire, algunos dicen no, que los diezmos son del pastor. No, los diezmos son para la casa del Señor. Quien los recibe es un hombre mortal, pero no es que los diezmos sean de él. Se tiene que volver un buen mayordomo de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque los diezmos, dice, probadme ahora en esto, traigan los diezmos para que haya alimento en mi casa. Amén. Entonces tiene que haber todo lo que en la casa se necesita. Para eso se llevan los diezmos. El problema es que ahora la gente, todos los diezmos son del pastor. ¿Y quién les enseñó? Amén. ¿Y quién les enseñó? Lo recibimos hombres mortales, pero claro, son para la casa del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí uno se da cuenta que el diezmo no es para el pastor, son para la casa del Señor. Y lo que explicaba al principio, uno lo que hace es las ofrendas, más los diezmos, y uno trabaja por el evangelio, uno tiene derecho a vivir del evangelio, pero no es que todo es para uno. Fíjese que yo un día fui a una congregación, por ejemplo, que el Señor, yo iba a enseñar algunas cosas y el Señor me habló, hermano, pero mire, Dios me va a juzgar por lo que le voy a decir. Y el Señor, yo escuché cuando me dijo que enseñara del diezmo. Sí. Y enseñar esos temas. Bueno, y empecé a enseñar del diezmo. Yo siempre, día a día, estaba ahí como maestro del ministerio, enseñé del diezmo. Amén. Y dije yo, bueno, si alguien tiene alguna pregunta de lo que he enseñado, voy a dejar un tiempo antes de ministrar. Ay, hermano, ¿para qué? Mire, pastor, yo no diezmo porque aquí, hasta para comprar una escoba, andan pidiendo. No, no es así, no es así. No, es para la casa del Señor, para que haya alimento, para que haya provisión, para que haya todo en la casa del Señor. Entonces ya se dio cuenta que el diezmo no es exclusivamente del pastor, no.
¿Tiene derecho a agarrar de ahí para vivir? Claro, claro, pero no es que todo es para él. Si no, vamos a tener una congregación allá toda maltrecha, toda empobrecida, y vamos a tener un ministro rico, que es lo que se da hoy, que para todo hacen actividades, para todo cobran. ¿Por qué? Porque ya el amor al dinero como que nos llegó. Amén. Dice nuestra hermana Fanny G en TikTok, según Lucas 22:24, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Si lo puede explicar nuevamente. ¿Quién es el mayor y quién es el menor? Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de Lucas capítulo 22, verso 24, en muchos pasajes el Señor habla de lo que es Señor y habla de lo que es mayor. Lucas 22. 24. Sí. Ah, vamos a ver. Ahorita le doy lectura. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Verso 26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Verso 27, por lo cual, ¿es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa perdón, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Sí, entonces ahí estaba hablando, el mayor es el que sirve. Por eso es que leíamos en Hebreos capítulo 7, verso 7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Por qué? Porque el mayor es el que sirve, el mayor es el que bendice. Amén. Entonces, con esas cosas hay que tener cuidado. El mayor es el que sirve en el reino. Por eso es que nuestro Señor Jesús dijo que Él no venía a ser servido, Él vino a servir. El mayor es aquel que es de bendición. Hermano, mire, alguien que en una congregación se pone a maldecir por un diezmo, está abandonando su posición de hermano mayor, porque el hermano mayor es de bendición. Entonces, mire, esos son los que tienen el espíritu de Caín. ¿Y acaso yo soy guarda de mi hermano, del hermano menor? Sí. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso estoy aquí para cuidar a mi hermano? Y son los que están matando al hermano menor. Pero ese es un mover fuera completamente de lo que es el tiempo del espíritu. Y esto nos lleva a que usted nos enseñaba la vez pasada del el hijo mayor, se quitó las vestiduras allá con el hijo pródigo y, y le dieron, si no mal recuerdo, por favor, si estoy desubicado, corríjame. Por ahí lo implicaba usted con el hijo pródigo, con la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo menor, que representa el mayor, representa a nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos los pródigos que Él nos da vestimenta, calzado, anillo. Si no estoy mal, por favor me corrige. Es que ese pródigo, bueno, tanta cosa. Por eso se lo explicaba con Jacob. Entonces, mire, Sí. usted lo puede ver que en muchas facetas. José con Benjamín, por ejemplo, el menor es bendecido por el mayor. Claro que bendijo a sus otros hermanos, pero al hermano menor, aquellos a los que eran mayores que Benjamín les dio una muda de ropa, pero a Benjamín le dio 5. Usted se va a dar cuenta que la porción de Benjamín siempre fue mayor. ¿Por qué? Porque el hermano menor es bendecido por el mayor. Amén. Dice Juan Carlos, ¿el sueldo del pastor cuál es el porcentaje? Va a depender, no un porcentaje. Yo creo que para que viva bien, para que no le toque andar con una libretita pidiendo 50 lempiras ahí en la calle, va. Ya está pena, ¿da? Yo creo Sí, que lo necesario para que viva bien, cada quien conoce su nivel de vida y de acuerdo a eso debería de ser su ingreso. sí. Yo creo que aquí hay ovejas, sé que hay ministros, sé que hay servidores ancianos conectados, sobre todo en TikTok, y sé que todos quieren tener una idea un poquito más adecuada, pero eso depende muchísimo, como usted lo menciona, de la totalidad de los ingresos. Pero, por ejemplo, si recibe una cantidad muy representativa, gran parte de esa cantidad representativa tiene que cubrir las necesidades de la iglesia, como también las necesidades de la casa de él, que él es el hombre del cántaro, ¿cierto? Él es el pastor. Entonces, como personas que estamos
tocando este tipo de temas y con experiencias vivas del pastor Mario por más de 10 años como pastor y más de 25 años sirviendo en los misterios de Benecer, nos damos cuenta y aprendemos el día de hoy que tiene que haber equidad. No tiene que haber equidad en ambos, ni que en la iglesia haga falta tanto. Por ejemplo, a mí me consta y doy fe que en la iglesia Hananael está todo lo que se necesita y podríamos decir que hasta más. Y también todas las obras que se hacen en las ayudas y no necesariamente fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia. Y, por supuesto, vivir dignamente como lo hace usted, Pastor Mario. Sí, imagínese usted que diga a alguien, bueno, yo en la iglesia recibo 80,000, pero yo quiero ganar 50,000, no, con 30,000 no va a cubrir los gastos de la iglesia por mientras aumentan los ingresos. Creo que se deberán limitar en muchas cosas, ¿verdad? No está para estar el bien y la congregación esté mal. Imagínense qué terrible sería que uno esté muy bien y la congregación, hermano, allá con aquellos micrófonos que todos llenos de, y hasta pena, ¿verdad? Aquellas consolas que hay que estarlas amarrando porque ya se quiebran en pedazos. No, tampoco es así, ¿no? La casa del Señor creo que debe de ser nuestra prioridad, que todo esté bien. Sí, hay muchas preguntas y quisiera avanzar, pero voy a irme a las puntuales. Ya les voy a colocar aquí la pantalla de TikTok para que vean. Dice aquí, en mi iglesia somos pocos. El pastor toma todos los diezmos y nos pone una cuota de 300 lempiras mensuales para poder sostener a la iglesia. Es que eso es lo que yo le digo, eso no es correcto. No estoy para juzgarlo, esto cada quien lo hace como. Pero imagínense que nosotros, ¿con cuántas ovejas comenzamos? Con 2 ovejas grandes y con 2 niños. Y una de ellas era católica, una ancianita. Amén, yo lo Después se conocí. convirtió y tuve el privilegio de que se convirtiera y bautizarla, pero ella llevaba 2 niños a la iglesia allá cuando comenzamos. Amén. Ahora imagínense usted, ¿qué tenía que hacer yo para pagar alquiler, para pagar energía? Increíble, hermano. Depender completamente del Señor. Y yo soy uno, yo primero me preocupo para que esté todo lo de la casa del Señor, todo lo de la casa del Señor. Pero estoy hablando por mí, que digo yo, si yo lo he aprendido en la Biblia, no lo voy a aprender en vano, así lo voy a hacer. Amén. Pero qué triste sería que no, a mí aquí se necesita para el alquiler, se necesita para todo lo demás, pero el que yo quiero estar bien, porque el Señor me llamó para ser de bendición. No, hermano, no. Amén. Creo que hemos entendido mal algunas cosas. Creo que las hemos entendido muy mal. Todos los diezmos para el pastor, ¿no? Y después una cuota para los hermanos. No, el evangelio se vuelve cargoso. ¿Sabe qué? Ese es un evangelio, pero bajo de la ley, porque bajo de la ley es que se cobraba una cuota para el mantenimiento del templo. En la gracia, no, en la gracia el que provee es el Señor. Y tampoco no es que todos los diezmos son para mí, no, tampoco. Él debería agarrar diezmos y ofrendas y cubrir las cuestiones del templo y ajustarse a algo diferente para él. Eso es lo que estaba hablando, que a veces queremos estar requete bien nosotros, pero en la casa del Señor no queremos hacer nada y todo lo que se recibe básicamente es para el sostenimiento de la casa del Señor. Amén. Dice Shakira, ¿este quedará grabado en YouTube, pastor? Sí, por supuesto, quedará grabado. En este momento estamos saliendo en vivo por TikTok, por Facebook. Posteriormente a que termine esto, dentro de una hora estará saliendo por YouTube en diferido. Por razones técnicas no estamos en vivo en las 3 plataformas el día de hoy. Y sí, pueden buscarnos como @JuanBCenteno. Ahí estamos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Yo no nací en una iglesia que solo el pastor, vamos a ver, yo nací, creo que querrá decir, yo nací en una iglesia que solo el pastor lo bendecía, que solo al pastor lo bendecía Dios. Ok, sí, ya entendí. Esta persona nos comenta de que él nació en una iglesia donde eh, parecía que solo al pastor lo bendecía el Señor. Pero es por lo mismo, pero es por lo mismo. Eso es lo que le estoy tratando de explicarle, que yo puedo estar muy bien. Vaya, por ejemplo, ahí está.
Pastor Juan, que conoce mi caso. Amén. Mire, yo hasta me río porque teníamos reparando un carro allá que el hermano que me lo estaba reparando, yo le mandé para los repuestos y todo. Y el día que me lo venían a dejar, ese día lo chocaron. Y teniendo el carro yo, malo el que tengo acá, lo tengo malo. Tiene malo el empaque de la culata, tiene malo, ¿cómo le digo? Anda botando aceite. Pero vaya, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? Le puedo poner un ejemplo y no me voy a llenar la boca ni quiero vanagloriarme, pero se enfermó una hermana de la congregación y me dice la hermana, fíjese que mi mamá está internada y me puede apoyar. Claro que sí. Y después se tuvo que ir de la tierra y para mí no es ningún problema cubrirle los gastos. Sí, Pero imagínense, no, para eso no tengo presupuesto. Yo me puedo quedar con el dinero y yo puedo estar bien. Y la hermana, y que mire cómo hace. sí, Perdóneme, yo creo, eso no es así. Eso no es así. sí. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces ahí donde se ve la buena administración de los recursos económicos. Por eso es muy importante que en las iglesias demos este tipo que hagamos este tipo de comentarios, pero sobre todo que enseñemos a la luz de la palabra cómo se puede ser un buen administrador. Porque si lo hacemos de la forma como se nos enseña el sistema o como lo hemos aprendido, seguro que vamos a fracasar. Pero si lo hacemos como está escrito en la Biblia, nos va a ir mejor de lo que nos está yendo en este momento. Si no hay más preguntas, pues aquí yo estoy viendo algunos comentarios. Eh, ya contestamos la mayoría. ¿Quién es el mayor? Eh, dice, para otras cosas vivimos en el Nuevo Testamento. Sí, es que es lo que estamos hablando, que hay gente que usa la Biblia como le conviene, ¿verdad? Dice que para otras cosas vivimos en el Nuevo Testamento. Dice, no está en YouTube. Sí, hasta posteriormente vamos a estar en YouTube. Aquí hay una pregunta de Oscar López. Pastor, lo que me confunde a mí es, para otras cosas ya no vivimos en el Viejo Testamento, pero para otras cosas vivimos en el Nuevo Testamento. ¿Qué consejo le puede dar? Mire, mire, hay algo que nosotros conocemos como un umbral. Y un umbral es como trasladar de un tiempo a otro. Usted se va a dar cuenta que hay cosas que trasladaron el umbral del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Amén. pero hay cosas que no trasladaron ese umbral. Por ejemplo, usted se recuerda que cuando la Biblia hablaba le voy a explicar esto para explicarle yo sé hasta hacia dónde quiere ir usted. Sí, Por ejemplo, si usted ve en la Biblia, en el libro de Levítico, habla de los tres estadios de la cosecha. Habla de las primicias, de la cosecha y del rebusco. Entonces cuando nosotros vemos cosecha y rebusco, cuando tenemos la interpretación de todo eso, nosotros nos damos cuenta que la primicia no trasladó el umbral hacia el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la única vez que se habla de primicia, dice, la primicia es Cristo. sí. Entonces ya la primicia como algo que dar en la casa del Señor ya no aparece, pero sí de la cosecha es lo que uno gana. Y el Amén. rebusco es de todo lo que me diere, como dijo Jacob. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Usted se da cuenta que la primicia no traspasó el umbral. Entonces digo yo, si no traspasó el umbral, entonces nosotros no deberíamos hacer gran fiesta de primicia. Todo lo que Dios te ha dado en el principio del año, ven y ofréceselo al Señor. Se escucha bonito, pero usted se va a dar cuenta que doctrinalmente, bíblicamente, no traspasó el umbral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos el diezmo sí lo encontramos en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el Nuevo Testamento, y nuestro Señor Jesús le dijo, ustedes diezman de todo, del eneldo, del comino y de la mente, y bien hacen, pero no se olviden de la justicia, de la misericordia y de la fe. Porque debieron hacer aquello sin debieron hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Les Amén. estaba diciendo, qué bueno, qué bien, man, qué bueno. Entonces ve que nuestro Señor Jesús ya habló del diezmo, hermano.
Lo que pasa que algunos dicen, no, es que nuestro Señor Jesús no necesitó dinero. Digo yo, no han leído Lucas 8, cuando habla de Susana y habla de aquellas mujeres de Chuza, Amén. de la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, dice Amén. que con sus bienes sostenían el ministerio de Jesús. Es más, usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús tenía hasta un tesorero, tenía, si el tesorero, el encargado de la bolsa era Judas. Pastor, lo leo literalmente, dice Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí, verso 4. Mira, Juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Bueno, sí, ahí está. sí, mire lo que dice la Biblia de las Américas. Dice, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana y muchas otras que sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Hermano, ¿cómo se va a creer usted que nuestro Señor Jesús no iba a comer si estaba en su etapa aquí en la tierra? Que no necesitó dinero. ¿Y con qué iba a comer? ¿Con qué iba a Amén. vivir? ¿Con qué iba a sostener su ministerio? Es más, cuando las multitudes iban detrás de él, se recuerda que dijo, hay que darles de comer. ¿Y qué le Amén. dijeron? No, hombre, el dinero no ajusta para tanto, solo tenemos 200 denarios. Amén. Entonces ya se dio cuenta que el tesorero le dijo, no, no tenemos suficiente dinero para darle de comer a la multitud, no nos alcanza para comprar para todos. Entonces sí tenía dinero. Es más, cuando aquella mujer rompió el alabastro de perfume, se recuerda que Judas dijo, qué desperdicio, bien pudimos haberlo vendido y haberle dado el dinero a los pobres. Dice, pero no digo esto porque amaba a los pobres, sino porque era ladrón y se robaba lo del dinero del ministerio de nuestro Señor Jesús. Amén. Mire qué terrible el Judas, ¿verdad? Quiero Entonces, leer, sí, perdón, solo quiero leer esta pregunta antes de que se vaya. Dice, pero a veces dicen, va a recibir la bendición según grande es el diezmo. por eso le digo, es que no le hemos enseñado el verdadero sentido del diezmo. La Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Si nosotros lo analizamos espiritualmente, el diezmo se convierte en un arma espiritual para nosotros, en un arma no carnal, sino que en un arma espiritual. ¿Por qué? Porque sirve para reprender devoradores. Amén. Amén. Entonces, pero no, queremos enseñarle. Si usted más diezma, va a ser más bendecido. No, le estamos enseñando trueque y así no funciona. Así Amén. no funciona. Es que no es enseñarlo como trueque, es enseñar la verdad. Mire, el diezmo ahí está en la Biblia, hay una en obediencia al Señor, a su palabra, tratando de hacer todas las cosas sin obligatoriedad, sin maldición, sin coerción, como unos bárbaros que hasta intereses cobran cuando la gente no lo paga en la fecha o los andan buscando para que lleven el diezmo. Tampoco es así, hermanos, el diezmo se lleva. Amén. Entonces el problema es que perdónenme, lo hemos deformado de la forma en que lo hacemos. Sí, yo invito a la comunidad que de los que están de forma presencial, vaya y como dice, depositarlo en el Afoli. Pero los que estamos fuera del exterior, por ejemplo, lo puede hacer de forma, usted lo hace como, pastor, mejor explíquenos usted cómo puede ser una persona que vive en Europa, en Asia, en África y puede enviar su diezmo a cualquier pastor o iglesia que sea. ¿Cómo lo puede presentar de esta manera virtual? Es que mire, digo yo, el diezmo es como el mayor sirve al menor. Amén. Entonces yo en este momento soy un servidor suyo. ¿Qué le estoy sirviendo? El platillo de la palabra, el alimento espiritual. Le estoy sirviendo. Entonces yo soy su hermano mayor que le estoy sirviendo, lo estoy atendiendo espiritualmente. Entonces imagínense que alguien diga, ah, yo quisiera darle un diezmo al pastor Mario porque en realidad yo no me estoy congregando, pero me estoy alimentando de lo que él enseña. Entonces lo puede hacer de cualquier manera, lo puede hacer de cualquier manera porque esto, ¿sabe cómo funciona esto? Ah, yo me alimento del pastor Mario, pero hay una iglesia aquí cerca, voy a ir a dejar el diezmo allá. No, tampoco es así espiritualmente, es el que lo sirve a uno. Es como que usted se coma una hamburguesa en un restaurante de las franquicias, vaya, famosas. Sí. Le podemos decir nombre, ¿va? Sí, sí, dígalo, dígalo. Vaya, es como que usted se come una hamburguesa en Wendy's, vaya.
y usted diga, ah, pero ahí hay una persona que está vendiendo hamburguesas que es bien pobre, me la voy a comer en Wendy, pero le voy a ir a pagar allá al que está vendiendo allá. No, uno paga donde comió. Sí. Entonces, eso es lo que necesitamos aprender. Amén. Mire, antes, yo sé que esto está bueno y que hay mucho contexto para seguir platicando, pero hay una pregunta que me llama mucho la atención. Por favor, le pido a Oscar López a través de TikTok que se quede. Necesito que escuche la respuesta que le va a dar mi pastor. Oscar López a través de TikTok, usted lo está viendo en pantalla, dice, pastor, aquí está, vamos a ver, aquí dice, pastor, dice, pastor, y yo doy mi diezmo, ayudo a mis padres y a mi abuela. Es decir, yo entiendo que él le da el diezmo, yo soy mi diezmo. Yo entiendo que da el diezmo a su papá y a su mamá, que es viuda. Y aún así veo mal. Quisiera entender que él está dando el diezmo a su papá, a su mamá y a su abuela, y aún así le va mal. Si eso fuera así, ¿cuál sería el comentario? Ah, sí, seguro, porque usted no está haciendo como dice la escritura. Mire, es lo que yo le estoy tratando de explicarle. Las cosas en el mundo espiritual funcionan cuando uno lo hacemos como dice la escritura, no cuando lo hacemos como yo quiero o como cuando algunos torcemos tanto a la escritura para mi conveniencia. No, Sí, porque usted está ayudando usted está ayudando a sus padres con algo que no debería de ser para usted, debería de ser para el siervo, sí, para una casa allá donde usted corrige, va. dice que da el diezmo en su iglesia y que aún así le ayuda a su papá, a su mamá y que no le va bien. Bueno, ahí lo único que tendríamos que revisar es si hay algún perseguidor. Recuérdese que en los tiempos de Gedeón, por ejemplo, ellos lo que tenían era un perseguidor. Mire, uno debe de tener cuidado. Hay gente que tampoco dice que esto no es cierto, que ya no hay perseguidores, que no hay espíritus ancestrales. Ay, hermano, pero uno que tiene experiencia en esto se da cuenta que cómo existen esas cosas. Entonces lo que tocará es hacer una revisión si hay algún devorador. Y cuando usted vaya a diezmar, es que mire, diezmar, yo le enseño a la congregación, no solo es aquí tengo mi diezmo y aquí lo voy a echar. Y echaron el sobre y hasta ahí llegó. No, Amén. uno aprende, Señor. Tu palabra dice, y en obediencia a tu palabra, aquí vengo delante de tu presencia y empieza uno a orar y administrar sus finanzas, administrar su vida. Señor, hay cosas que no las entiendo, pero Señor, yo quiero ser tierra deseable. Yo quiero abrir puertas de bendición que están cerradas. Señor, porque estoy viviendo una situación difícil. Y empieza uno a pelear la buena batalla con lo que uno tiene que decirle al Señor. No solo es llevar el dinero, porque de pronto puede haber algo espiritual que, por ejemplo, usted se recuerda el Gabaonita. El Gabaonita es un enemigo del pueblo de Dios que tiene las alforjas rotas. Tener las alforjas rotas es que usted agarra dinero, pero no sabe en qué se le va. Entonces Amén. hay un enemigo. El Madianita y el Amalecita son perseguidores generacionales en el tiempo de Gedeón. Y mire qué tremendo, porque ellos atacaban en el tiempo de los frutos, en el tiempo de la siembra. Se oponían, Wow. sí, pero no atacaban, atacaban en el tiempo de los frutos. ¿Y cuándo es el tiempo de los frutos que atacan? Cuando usted recibe su pago, cuando usted recibe su dinero. Entonces son enemigos netamente saqueadores de las finanzas, despojadores de lo que Dios le da. Entonces ahí es donde uno aprende a reprender. Dependiendo, uno se revisa qué tengo en mi vida, porque hay cosas que no funcionan. Y ahí, de acuerdo a la dirección del Señor, ahí va uno. Amén. Amén. Eh, ahí tenemos todavía, tenemos personas que están preguntando cosas a través de TikTok. En Facebook tenemos a la comunidad que está conectada, pero yo les invito que vean este programa, a los hermanos de TikTok, véanlo en diferido a través de YouTube. Les invito a que vengan y se suscriban de manera gratis porque hasta el día de hoy que estamos teniendo esta conversación, el 19 desaparece TikTok en Estados Unidos. Y si eso es así, nos vamos a estar reuniendo a través de YouTube y a través de Facebook. Entonces, usted que está ahorita activo en TikTok, venga y acompáñanos para seguir aprendiendo Biblia todos los días
En los días lunes y los días miércoles el pastor Mario nos está enseñando Biblia. Esta segunda temporada. No crea que no tenemos nada que hacer. De hecho, el pastor Mario venía corriendo después de dejar a Mario Samuel en la universidad, que le enviamos un abrazo. No, y Y la semana pasada, usted no se da cuenta también que las dos enseñanzas de la semana pasada, las 10 del lugar, es increíble, pues. amén, sí, Que de Puerto si yo Cortés. fuese cómodo, no le hubiese enseñado. Amén, amén. Tenemos un programa los días martes, jueves y viernes, Contacto con Juan, donde prácticamente hablamos de Biblia también y algunos invitados. Al final, nosotros lo que estamos haciendo es una labor de predicar la palabra del Señor. Públicamente agradecemos al pastor Mario porque es una persona muy ocupada, sobre todo en las cosas del reino, y aún así todavía trabaja. Me gusta cuando me dice, todavía trabajo, me dice. No es que en lo secular, por supuesto. Y los dos programas anteriores los realizó en gira laboral, desde Puerto Cortés y desde San Pedro Sula. Es que a veces eso es algo que se juzga sin saber, también digo yo, por ignorancia. A mí había algunas personas que me atacaban y me decían, usted es un pastor de fe porque usted trabaja. Yo le digo, no, hombre, mejor léase la escritura, que Pablo era apóstol y donde llegaba, trabajaba construyendo tiendas. Amén. Entonces yo era un apóstol y trabajaba. Amén. Entonces yo, pastor, sí, cómo no voy a poder trabajar. Amén. Para este año 2024 estamos teniendo algunos cambios de formato, sobre todo acá con el pastor Mario hablando de la Biblia. Por eso el día de hoy tenemos 1 hora y 26 minutos de estar platicando con usted. Esto de preguntar es muy bueno porque uno aprende. El que pregunta aprende más. De hecho, las cosas que dice Carlos 2025, sí, 2025, corrijo, dije 2024. Una de las cosas que uno aprende, y me gusta mucho, yo estaba escuchando la prédica suya, pastor, la última que tuvo, cuando uno pregunta, uno aprende. El que pregunta, aprende, porque esas cosas quedan grabadas en nuestra memoria, en nuestro interior, y lo más importante es que pongamos por obra esto que aprendemos. Este tema del diezmo es muy Claro. amplio, todavía hay más preguntas, pero por cuestión de tiempo yo creo que lo vamos a dejar para el próximo lunes, porque el próximo miércoles el pastor nos va a compartir un rema, quizás y sea por ahí, por la línea del diezmo, pastor, para que aprendamos bien. Les recomiendo a los hermanos, y ahorita vamos a aprovechar antes de que se me vaya la idea, les recomiendo a los hermanos que por favor vayan a la página de la iglesia, al canal en YouTube, Ebenezer Hananael. Ahí ese es el canal donde el pastor Mario nos enseña los domingos, los días martes, los días viernes en la iglesia. Desde la ciudad de Choluteca, el pastor nos enseña ahí en Ebenezer Hananael Choluteca. Es el canal donde usted va a aprender. Le recomiendo que vea la prédica del pasado domingo. Me edificó muchísimo. Y el pasado viernes, wow, es que la verdad que cuando uno está con la disponibilidad de aprender, siempre encuentra pan, vino y bendición, que es lo que Amén. uno recibe. Pastor Mario, Bueno, gracias. a la orden. Dios me lo bendiga, amigo. Bendiciones a Un todos. saludo a todos, un abrazo. Dios les guarde y les bendiga a cada uno allá donde se encuentren. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo programa. El día de mañana, Contacto con Juan. El día miércoles, la Biblia con el pastor Mario Mejía y su servidor. Jueves y viernes, Contacto con Juan. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión, tanto por TikTok y por YouTube y Facebook. Les invito a los que están en TikTok, vengan, acompáñanos en YouTube. Aquí somos una comunidad muy hermosa y aprendemos Biblia todos los días. Hasta luego. Que Dios les bendiga.